Pero sin las pautas esas registradas que son académicas 100%, 3.000 euros. Pues, ¿quién no leería? ¿Quién no escribiría? Solamente cotizan ciertos escritores. ¿Por qué? Porque también tenemos una representación mental imaginaria de eso. Los escritores son gente aparte, una idea romántica 100%, son los representantes de la tribu, los que piensan por la tribu, las ideas colectivas de la tribu. Que no, hombre, que no. Que son de carne y hueso como cualquiera de nosotros. El escritor es el gran observador del alma humana. Vete a hacer churros. Observa más un camarero 20 horas en un bar que un escritor 40 veces que está todo el día encerrado en su cuarto. No os quepa la menor duda, ¿eh? ¿Para quién escribir? Carmen Martín Gaite tenía un libro en el que la tesis fundamental era que toda la vida nos pasamos la vida buscando un receptor. Y efectivamente, estamos todos muy solos en el mundo en general, por mucho que estemos acompañados, siempre estamos solos, ¿no? Y como decía el poeta, siempre se vuelve a lo que nos hizo más tristes. Anda como me pongo si quiero, ¿eh? Pues no. Es decir, ¿para quién escribir? El niño, la niña tienen una suerte maravillosa de disponer de un profesorado que le va a escuchar, que le va a leer, que le va a ayudar a desarrollar su competencia escrita. Eso no lo tiene ningún escritor, incluso ahora cuando ya es un escritor consumado. La mayoría de los escritores consumados, muchos de ellos, y os lo digo por experiencia, las pasan canutas cuando terminan una novela, no están seguros de nada. Y Marías llegaba a decir un día que no sabía si la novela que había escrito estaba bien escrita o mal escrita. Y yo un día escribí un artículo y ya le dije, muy mal escrita está, porque está llena de anfibologías, de anacolutos. Marías es el rey del anacoluto. Una cantidad de frases y frases que no se entienden, que no sabes a quién se refiere, a qué sujeto se refiere, es tremendo, pero al margen de eso. El destinatario y receptor de la escritura de un niño o de una niña tiene que ser el maestro o uno mismo. Cosa que es muy difícil, porque escribir es un verbo transitivo, exige un complemento directo, exige una relación, exige alguien que te escuche y alguien que te responda. Si no, la operación de escribir se queda trunca. Es una operación que no termina de hacerse. La escritura se hace para que uno lo lea. ¿Qué son los libros si no se leen? Nada. Y un libro existe en la medida en que uno coge el libro. Los libros, claro que existen, pero si uno no los lee, es inútil. ¿Quién lee a Quevedo hoy? Los que estamos aquí, ¿alguien ha leído últimamente a Quevedo? Nadie. Quevedo es un escritor muerto. Y ya no digo a Moreto, Agustín Moreto. ¿Quién lee a Agustín Moreto? Bueno, igual los políticos y aquí de las paredes oyen. Poca cosa. Son escritores muertos. Y que, es más, tú te pones a leer con un chaval de secundaria un libro de Quevedo y te preguntan a ver si eso aquello es español. Para los otros, es una relación que se establece en el aula importantísima. Los otros como complementos de la propia escritura, que me ayudan a mejorar, no a fastidiarme, a mejorar. Y son los primeros críticos crueles que uno puede encontrarse en la vida. Que un niño te critique lo que tú haces, pues a veces puede ser cruel y hay que cortarlo, pero en general son chavales que tienen un buen criterio para hacerlo, si se les ha enseñado, claro, si tienen criterios para hacerlo. Para el profesorado, lo que acabo de decir. Y para nadie, yo creo que no existe. Hay muchos escritores que dicen que escriben sin tener un destinatario fijo. El destinatario, la tipología textual, la pedagogía textual ha hecho mucha filosofía desde mi punto de vista barata con respecto a esto de los destinatarios y los receptores de la escritura, porque normalmente los textos que escriben los niños son artificiales todos, porque la situación de la escritura en el aula es artificial. Además, a veces es tan artificial como cruel, porque
Tú escribes cuando tienes necesidad de escribir, como adulto. Pero es que a un chico, a una chica en el aula, y ahora vais a escribir un cuento. Joder. Pues algunas veces me he tropezado con algún profesor que creía en la inspiración y a los niños les decía que la inspiración era un factor decisivo a la hora de escribir. Y entonces los chavales las cogen al vuelo. Y claro, y a ese profesor, cuando les dijo a los niños que tenían que escribir un cuento, un chaval les dijo: profe, yo lo siento, pero no lo voy a poder hacer, ¿eh? Y entonces la respuesta ya os la imagináis. Es que no estoy inspirado, profe. Es que la situación también nuestra no es una situación de invernadero en el aula, es una situación bastante artificial, bastante cruel y bastante dura. Y luego, si hacemos prácticas de escritura en el aula, pues olvidémonos de los programas oficiales. Los programas oficiales no están para cubrirlos, están para descubrirlos, para descubrir lo que realmente nos interesa. Si partimos de la base de que las prácticas de escritura responden a un modelo que en la escritura es un proceso, los procesos duran tiempo. Por lo tanto, la cuestión didáctica, ¿qué debemos enseñar? Fundamentalmente, y para resumirlo, es lo que hace un escritor. Eso es lo que hay que enseñar. No es que hay que enseñar el adjetivo, el verbo, si estabais pensando en eso. No. Lo que hay que enseñar es el esquema mental. El esquema mental por el cual se lleva a cabo el proceso de la escritura. Y que el niño y la niña, y cualquier adulto ya lo sabe, adquiera ese proceso mental por el cual uno realmente escribe lo que escribe. En ese proceso mental se plantean una serie de cuestiones, como es el problema retórico, es decir, el problema retórico que viene desde Quintiliano, ¿no? La inventio, la dispositio, es decir, encontrar el tema del que quiero hablar, organizar el tema, las ideas, etcétera, etcétera. La selección del género textual, ¿qué género es el que más me interesa a mí trabajar, escribir? Jonathan Swift, el género que era el narrativo y el ensayo, y además siempre con esa mala baba que tenía para dar caña a todo el mundo, de acuerdo con su lema, ¿no? Vejar y no divertir. Y mira que nos hemos divertido, ¿no? con los viajes de Gulliver, aunque sigue siendo incomprensible que los libros primero y segundo de los viajes de Lilliput y al país de aquel tan raro de nombre, sigan considerados como libros de niños. Ya no digo el tercero y el cuarto, el país de los Yahoo y todo aquello, ¿no? Formulación de objetivos. Tú cuando escribes mentalmente buscas un objetivo y estás reformulándolo mentalmente ese objetivo, incluso lo puedes cambiar mientras estás escribiendo. Igual era una ironía suave y ahora lo cambias y quieres ser más cruel, quieres ser más sarcástico o más piadoso, más tenue, etcétera. La textualización es el momento de ponerte a escribir. ¿Qué sucede cuando te pones a escribir? Joder, cuando te pones a escribir, pues sucede un terremoto en tu interior. Ahí aparece todo, es decir, lo sabemos. El que escribe sabe perfectamente que a la hora de escribir es una concitación de elementos tan variopintos que es difícil establecer quién tiene prioridad el uno sobre el otro. El libro de Alfonso Reyes, La experiencia literaria, ahí tenéis ejemplos de cómo los elementos que influyen a la hora de escribir en una persona, y son cientos de... Normalmente el que es un escritor competente hace borradores y corrige mucho. La mayoría de los escritores que leemos, hay escritores, por ejemplo, yo conozco bastante a Bernardo Achaga. Achaga corrige hasta hartar, hasta dejarlo todo como una bola de billar, y es un estilo sencillo aparentemente, pero leches. El trabajo que lleva eso de depuración es tremendo, es tremendo. Y al final das con el texto definitivo, que nunca es definitivo. Por eso muchos escritores, cuando terminan sus novelas, no las quieren leer. Juan Marce decía que no quería leer sus novelas porque luego es que se volvía mal, porque ahora quería meter esto, quería corregir, etcétera, etcétera. Pues lo que debemos enseñar son los esquemas mentales de muchas cosas. Lo mismo que debemos enseñar los esquemas mentales de todos los textos. Es decir, el chaval tiene que tener mentalmente cómo es un texto narrativo, un texto descriptivo, expositivo, argumentativo, y el esquema organizativo de cada texto de esos los tiene que tener aquí. Solo tiene el texto narrativo, situación inicial, situación conflictiva y final. Pero de lo otro no tiene ni idea.
los profesores, las profesoras hemos sido duchos a lo largo del periplo escolar de que los niños y las niñas sean capaces de conocer un texto narrativo a la primera, y entonces lo siguen con mucha facilidad. Pero ya si les cambias de textos expositivos o narrativos y argumentativos, cambia mucho. Cuestión metodológica. ¿Cómo hacer prácticas de escritura? A ver, un centro, sea escuela o sea instituto, primero tiene que hacerse con un modelo psicológico de explicación de lo que es la escritura. A mí me ha pasado ir a dar cursos de formación al profesorado a unas escuelas concretas y lo primero que les preguntaba, que íbamos a hacer un plan de escritura para todo el centro, en primaria hasta básicamente secundaria. A ver, ¿qué modelo psicológico tenéis? ¿Disponéis de...? ¿Qué es eso? Pues el modelo psicológico de que explica cómo es la escritura. Entonces, eso es importantísimo. De un modelo psicológico no se deriva un método. Por eso no he puesto una llave que conduzca ahí. Entonces, ese método puede realmente ser resultado de ese modelo psicológico, pero puede respetar la explicación, la descripción de cómo es la escritura como proceso, que lo vamos a ver ahora, y tomar de él lo que considere oportuno, que es lo que ha hecho, por ejemplo, el modelo Pisano. El modelo Pisano tiene un método de evaluación externa que se basa precisamente en un modelo psicológico, que es el modelo psicológico cognitivo-constructivista, pues de Linda Flower y del otro, del John Hayes. Y ese es el modelo, que lo vamos a ver, porque es muy sencillo y lo estamos viendo constantemente, pero eso hay que verlo y visualizarlo, tenerlo con mucha claridad. Después del método, tenemos que tener unas estrategias. Se habla de estrategias lectoras, pues también se habla de estrategias de escritura. No es únicamente coger el texto y decir, venga, escribid un cuento, escribid una redacción. No, hay unas estrategias y que en función del texto, en función de la finalidad, en función de los objetivos que busquemos, etcétera, esas estrategias varían. Y luego hay una evaluación. Estos 4 son los 4 pilares de cómo llevar a cabo las prácticas de escritura bien hechas. Y cualquier profesor lo puede hacer y desde luego, si un departamento se responsabiliza de ello, muchísimo mejor todavía. Vamos a seguir un poco para ver esto. Bueno, los síndromes del profesorado, después de lo que os he dicho, lo vamos a pasar. No quiero hablaros de los síndromes, porque se habla de los síndromes de Peter... Mira, me he pasado. A ver, ¿cómo se le da ahora aquí para atrás? En este no sé. No. Pues sí. Peter Pan era el niño pequeño que no quería crecer, ¿no? Pues hay profesores que todo lo que escriben los niños les parece una maravilla. ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué frase, qué verso! Y es una mierda. Los niños de nuestras escuelas y de nuestros institutos, por lo general, escriben mal. Y algunos muy mal. Y algunos pésimamente mal. Y gracias a nosotros, pues por eso vienen y pueden mejorar muchísimo. Entonces, el síndrome de Peter Pan ese es el que padecen tanto los profesores como las profesoras. No vaya a ser que algunos piensen que esto es cuestión de feminidad. Para nada. Es cuestión de que es un síndrome que pensar que porque lo que escribe un niño o un adolescente considera que eso es, bueno, pues una página de Cervantes. Y de eso nada. El síndrome del Ulipo, y quedaos con esta palabra, Ulipo es el acrónimo de OU, LI, PO. O sea, habría que poner un puntito en la U, en la LI y en la PO. Es Ouvrière de Littérature Potentielle, taller de literatura potencial. Es un movimiento francés liderado por Raymond Queneau y del que formaron parte Georges Perec, Italo Calvino, escritores realmente importantes de nuestro siglo. El Ulipo es una corriente tanto literaria como didáctica que plantea lo siguiente: la inspiración no existe, existe la técnica, la regla, lo que llaman ellos la constricción. Por lo tanto, hay gente que piensa, siguiendo esta teoría del Ulipo, que toda la enseñanza y el aprendizaje de la escritura se reduce a técnicas, a recetas. Y hay que tener cuidado con esto, porque no es así.
porque hay una cosa que se llama talento y hay una cosa que se llama divergencia, etcétera. Y hay gente que no necesita reglas, ni necesita modelos, ni moldes para escribir, sino que tranquilamente Marías, por ejemplo, dice que se ponía a escribir y a lo que le salga la primera, plim, plom, y sigue. Es un bendito, tiene una suerte del carajo. Pero imagino que antes ha estado meses y meses dándole vueltas a las cosas. El Ulipo es necesario porque sin técnicas no es posible hacer prácticas de escritura. La mayoría de las cosas que hacemos en el aula son prácticas de escritura. Pero uno que no piense por el hecho de que al aplicar técnicas vaya a conseguir textos modélicos. Puede ser que sí y puede ser que no. Si eres un genio, pues sí. Y ahí va el síndrome del genio. Hay profesores que consideran que, bueno, ahora escribe mal, pero no te preocupes, que ya aprenderá, porque en el fondo un niño, como decía García Lorca, tiene un potencial creativo tremendo y al final el alma del niño sale a relucir, porque como el alma del niño, hoy el alma del niño. Y hay gente cuando hace frases de estas siempre habla del alma del niño, nunca dice el bazo del niño, que también podría ser una categoría realmente interesante. Pero bueno, estos tres los planteo como curiosidad, aunque se puede escribir toda una tesis sobre esto, porque sí se puede hacer. ¿Qué es escribir? El acto de escribir es un acto complejo y recursivo, de idas y vueltas, que vas, vienes, corriges, etcétera, etcétera. Por eso, pensar que un niño cuando escribe en el aula ha hecho un texto y dice que lo ha escrito ya está, profe, pues hay que volver chico. Y esa mentalidad de pensar que lo que estás haciendo es un borrador, pues es una cultura del borrador que todavía no está asimilada, por mucho que se ha dicho y por mucho que se ha intentado. Es un acto consciente, esto es muy importante, para mí lo más importante. Siempre que escribamos, que sepamos para qué escribimos. Para alabar, para criticar, para hacer esto. Es más, pensaba haber hecho una práctica con vosotros y vosotras, pero me he quedado alucinado con la gente que hay. Os iba a dar dos palabras, os iba a dar plátano y paraguas, y os iba a decir, de la línea para allí, escribidme un pensamiento con esas dos palabras. Vosotros un hecho, vosotros una idea, vosotros una pregunta, vosotros una exclamación y así sucesivamente. Veréis y observaréis entonces cómo realmente diríais, pues sale, pero sale porque en realidad al tomar las dos palabras sé para qué tengo que escribir, tengo que hacer con esto una exclamación. Pues esa conciencia es importantísima a la hora de escribir, importantísima. Soy consciente de que tengo que utilizar 5 adjetivos, los utilizo. Si no soy consciente de eso, no los voy a utilizar. Es un acto fallido, la escritura siempre es un acto fallido. Nunca conseguimos escribir realmente lo que pasa por nuestra mente. Siempre hay una distancia entre lo que pensamos y lo que escribimos. Y posiblemente sea una maldición esta. Porque el lenguaje no da cuenta nunca de lo que realmente nos pasa. Y prueba de ello es hacer la prueba. El otro día preparando unos textos para chavales de bachillerato, intentaba que imitaran el To Be or Not To Be de Shakespeare. Joder, y cogí 3 traducciones distintas, el texto original y 3 traducciones distintas. No se parecían en nada. Empezando, To Be or Not To Be, esa es la cuestión. Otro, ese es el problema. Otro, ese es el dilema. Joder, entre cuestión, problema y dilema no es lo mismo. Tienen un matiz distinto. Por lo tanto, es un acto fallido siempre. No existe un saber escribir genérico. Uno puede ser muy bueno escribiendo novela y ser un negado para el teatro. Puede ser muy bueno escribiendo artículos periodísticos, como podría ser, por ejemplo, Millás, pero ya no lo es tan bueno para escribir novelas, a pesar de lo que se diga. Es decir, no es genérico el saber de la escritura. Y cada uno al final encuentra su camino particular en esa generalidad. Nunca se puede decir que un escritor sabe escribir bien, faltaba lo de bien. Nunca se sabe. Y es más, cuando coges un libro que has escrito hace años y lo vuelves a corregir, siempre tienes que corregir cosas. Escribir es un proceso permanente. Estás constantemente ir, volver. Esto hay que repetirlo con los chavales, hacerlos ver que esto es así. Yo incluso he escrito cuentos
y he hecho como 20 versiones de un cuento. Y he llevado las 20 versiones al aula para ver en cada paso qué es lo que corregía y por qué lo corregía. Y es la única manera de que vean claramente de cómo ciertos escritores, bueno, hay muchos ejemplos por ahí, de cómo empieza un texto y cómo se termina, y toda la evolución. 20 veces de hacer esto, pero si ahora con el ordenador lo podemos hacer y con el bolígrafo no hay problema. ¿Qué es escribir? La escritura es un proceso cognitivo constructivo. Esto es lo de Flower y de Hayes, de Linda y de John. Por lo tanto, exige seleccionar, organizar y relacionar la información para construir o reconstruir nuevos significados en una operación negociación entre las diferentes fuerzas en conflicto, objetivos, expectativas, lenguaje disponible, conocimiento del tema y del discurso. Estos dos señores, bueno, esta señorita y este matrimonio, este libro hay que buscarlo y leerlo, es clave, como el de Scardamaglia y Berayter, que son dos libros, los tenéis en la revista Infancia y Aprendizaje. Son claves para entender bien el modelo constructivo. Tiene ya casi 40 años este modelo y no ha sido superado para explicar realmente cómo es el proceso de la escritura, porque además se corresponde perfectamente con lo que hace un escritor competente. Hacia un método, pues el método es que siempre que escribamos hay 3 momentos: el de planificar la escritura, lo que vamos a hacer, el momento de producir el texto y el momento de la corrección. Eso es así de claro. ¿Cómo se planifica? Pues bueno, pues los textos puedes hacer un encargo de un texto o sea, un texto simulado, un texto real, de lo que vosotros penséis que es. Hay que generar ideas, estructura del texto, vocabulario, la riqueza estilística, observar modelos del texto que queremos escribir, etcétera, etcétera. Es decir, a esto hay que dedicarle 1 o 2 sesiones. Por lo tanto, no es escribir, venga, escribid el texto y la hora ya... No, en 1 hora no se escribe un texto bien escrito. Hay que planificarlo y hay que trabajarlo bien. Es decir, el texto, ¿qué tipo de texto vamos a escribir? ¿Es un texto descriptivo? Sí. A ver, ¿qué queremos poner en ese texto? ¿Con qué intención lo vamos a hacer? ¿Para alabar? ¿Para ser realistas? ¿Para degradar? ¿Criticar? ¿Ensalzar? ¿En qué nos vamos a fijar en la descripción? ¿Cómo va a ser esa descripción? ¿Analítica? ¿Sintética? ¿Qué adjetivación vamos a poner? ¿Visual? ¿Olfativa? ¿Táctil? ¿Gustativa? ¿Qué estructura va a tener? ¿Cuántas partes va a tener? ¿Qué esquema organizativo va a tener? Pues el esquema de la descripción, objeto nombrado y enumeración de datos y de notas, para que lo memorice el chaval ese esquema mental. Y así con todos los textos. Luego llegará un momento, porque llega ese momento en que esto sobra por completo. Si esto se trabaja de una forma sistemática, llega un momento en que desaparece esto y no hace falta. Vamos a escribir un texto, un texto todos el mismo texto, pero cada uno hace lo que quiere, y esto ya lo domina porque lo tiene metido aquí, lo tiene esquematizado. Otra cosa es que después, con la corrección, a la hora de comparar lo planificado con el resultado, tengamos que intervenir. Y en ese sentido, pues, corrijas cosas e insertes elementos que merecen la pena. Estrategias de escritura, que antes he hablado de las estrategias, un elemento clave y fundamental. Las estrategias son procedimientos, pero son también procesos de aprendizaje. Pueden ser también contenidos de enseñanza y son formas analíticas de pensar y de razonar. Se enseñan, no salen de la nada, no existen recetas infalibles y actúan antes, durante y después de la escritura. Es decir, cuando estamos planificando, estas estrategias son, pues, por ejemplo, decidir qué tipo de argumento vamos a desarrollar en un cuento. Eso es una estrategia, así de sencillo. Es decir, no te vas por las nubes, como nos íbamos en tiempos de la EGB, que decíamos, objetivo, desarrollo de la comunicación en clase. ¿Comunicación de quién? ¿Dónde? ¿Cómo? No había comunicación y se desarrollaba nunca la comunicación. Entonces, todos estos elementos hay que trabajarlos. Los procedimientos son procesos de aprendizaje, sí, pero son también contenidos de enseñanza. Por ejemplo, ¿la adjetivación es un contenido de enseñanza? Sí. ¿Cómo quiero enseñar la adjetivación al alumnado? ¿Cómo quiero enseñar el aumento del vocabulario al alumnado? Es que no tienen vocabulario estos niños, ¿sí? ¿Y cómo les enseñamos el aumento del vocabulario? El aumento del vocabulario está en función de la necesidad que tiene uno de escribir.
Si uno no tiene necesidad de escribir, ¿para qué quiere que le digan lo que significa subrepticio? ¿Para qué? O ir a clase y no creo que haya ningún niño que vaya al aula y le diga a su compañero de al lado, ¿no? Hoy me encuentro discreto, No, o sea, no sé, me ha dado, con la cau que me ha puesto mi madre, tengo un biorritmo realmente, no sea subrepticio. Todo ese vocabulario que aparece y que asimilamos y que guardamos, pues básicamente va a desaparecer. Pero si un niño no escribe, es imposible, pero ese lenguaje, ese vocabulario rebuscado, etcétera, vamos a utilizar el vocabulario rebuscado para hacer realmente un texto donde un señor se expresa de esa manera y es un pedante. Y entonces sí. O vamos a utilizar el vocabulario que tanto odiáis para hacer cuentos divertidos. Por ejemplo, abrió la puerta y allí estaba él, con los complementos circunstanciales al aire. Se cubrió la paradiplosis como pudo. Se acercó y dijo: hoy he pasado una noche terrible. Tengo el eczema fatal. Y pum, lo vas extendiendo ese vocabulario y vas dominando ese vocabulario y al final ese vocabulario ya no le da miedo, tanto miedo. Y digo ese vocabulario como digo el de matemáticas, el de física y química, etcétera. ¿Qué serán las ascisas? Qué bonito. Las ascisas de tu cuerpo. ¿Cómo llevas las ascisas? ¿Las llevas bien? De esta manera, oye, me ha salido una roca metamórfica debajo del sobaco, pero no sé qué voy a hacer con ella. Todo ese tipo de vocabulario, pues hay que introducirlo, hay que trabajarlo de forma divertida y luego ya nombraremos con exactitud. Nabokov, el escritor ruso, decía: un escritor que escribe que caminando por el coche se encontró en la carretera con unos árboles no tiene por qué ser no es buen escritor, jamás. Porque un escritor no dice árboles, dice exactamente qué tipo de árbol es el que hay. Y entonces eso es lo que al final llegamos también con el alumnado, a exigirles esa exactitud a la hora de nombrar. Acordaos del poema de Juan Ramón Jiménez: inteligencia, dame el nombre exacto de las cosas. Pues eso. Pero si no tienes las palabras, ¿cómo las vas a pronunciar con exactitud? Pero ¿cómo van a escribir si no sienten necesidad de hacerlo? Si cuando escriben lo que escriben básicamente es solo para corregir y para ser evaluado. Eso hay que cambiar, esa mentalidad hay que cambiarla. Yo no soy del síndrome de Peter Pan, pero casi. Es decir, los textos de los chavales son algunos horrorosos, horribles, pero siempre, no sé cómo me las arreglo, siempre les encuentro una frase que les digo: joder, tío, qué bueno es esto. Aunque sea... pero qué bueno, ¿cómo lo has hecho? ¿Lo has hecho tú solo? Sí, profe, que sí. Le vas dando la píldora y le animas. El factor emocional a la hora de escribir y a la hora de leer son determinantes. Y todo esto funciona cuando uno se emociona escribiendo y cuando uno le dice a uno que lo ha hecho bien y que lo puede mejorar, sí, pero primero que lo ha hecho bien. Y el chaval sí que confía en nosotros y en vosotras. Claro que confía. ¿Quién va a confiar si no? Si él piensa que vosotros sois los que decidís que esto está bien escrito y esto está mal escrito. Aunque no lo... Estrategias de escritura, pues antes de escribir el borrador. Hay que hacer un borrador siempre, pero lo hacemos entre todos. El borrador en la pizarra. Incluso se pone la intención comunicativa. ¿Para qué escribimos esto? El destinatario, ¿para quién? Elección del texto. ¿Qué tipo de texto queremos? El esquema organizativo. ¿Cómo va a ser el texto? ¿Qué situación inicial, conflictiva, final? Si es descriptivo, si es expositivo, etcétera. Tema, idea y tesis. ¿De qué tema quieres hablar? ¿Qué idea vas a desarrollar? ¿Qué ideas y qué tesis vas a plantear? Porque los tres conceptos son los tres completamente diferentes. Vocabulario, riqueza expresiva. Demos vocabulario, claro que sí. Pero no un vocabulario de estos de Steiner o de Nabokov o gente así. Porque gente de andar por casa, porque es que ahora los niños y las niñas ya no nombran con exactitud. El